Buenas. Aunque este vídeo está dedicado a la gente que adquirió la placa electrónica del amplificador de válvulas que yo hice con Fran, está dedicado a ellos. Si tú has fabricado el amplificador que hicimos Fran y yo, del amplificador vintage ese de guitarra, ese de válvula, este vídeo es para ti. Y si tú no has hecho ese montaje, también te va a ser muy útil. Aunque yo este vídeo lo hago para ellos, para los que adquirieron la placa electrónica del amplificador de válvula, también lo voy a compartir con todos aquellos que no han adquirido la placa. Este vídeo trata de fabricar un transformador de salida de audio para un amplificador de guitarra, por ejemplo, o de bajo, típicamente, tanto para push-pull, como para single-ended, como para válvulas L34, 6L6, KT88, L84, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera configuración. Hacen falta dos transformadores, para salida, dos, así como lo estáis viendo. Os voy a enseñar la primera configuración, ¿cuál sería? Fijaros lo que he hecho, Le he metido 220 voltios por la entrada del primario de este extremo. En un extremo. Y la otra toma de 220 voltios se le he metido a este de aquí, que es el extremo opuesto del primario del segundo transformador. ¿Lo veis? Primario y primario. Un cable aquí 220, otro cable aquí 220. Ahora solo me falta unir esta parte con esta, que si fijaros que lo he unido con un cable amarillo. Ya lo tengo hecho, ¿lo veis? Ahora meter aquí 220 voltios, estaremos dándole voltaje a los transformadores en serie. Es decir, 110 voltios y 110 voltios. Aproximadamente. O 115, da igual. Lo mismo me da. Y luego en el secundario, pues si os fijáis, en vez de ponerlo en paralelo, en vez de ponerlo en serie como he hecho aquí, que lo he puesto en serie, el secundario lo he puesto en paralelo. Pero en fase. Salgo del secundario este y me voy directamente al otro secundario, para que estén los dos conectados en paralelo. Y luego después de aquí mismo saco una salida para un tester para mirar a ver si obtengo algún voltaje. La alimentación de 220 la hago a través de una lámpara en serie. Por si hay cortocircuito, la lámpara se encenderá a tope y aquí tendremos 0 voltios. Cero voltios a la salida, lámpara en serie a tope, cortocircuito. Eso es porque los secundarios no están en fase. Lo que tengo que hacer ahora es coger uno de los secundarios, uno de los cables, por ejemplo esos de ahí, y invertirlo. Cambiar ese por este y ese por este. Vale, pues ya lo he hecho. He cogido este cable de aquí, lo he sacado y lo he puesto aquí. Y este lo he puesto aquí. O sea, lo he invertido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar lo siguiente. Como los transformadores estos los tenemos puestos los primarios en serie, y he dicho que se repartían los 220 voltios de la red, la mitad en cada uno, sería 110 en uno y 110 en el otro. El secundario lo hemos puesto en fase. Ahora la lámpara en serie no se tiene que encender. Y yo aquí, en vez de tener 12 voltios, tendría que tener 6 voltios, que es la mitad. Porque esto va a entregar 6 voltios, con el doble de corriente. Pulsamos. Y aquí lo tenemos. Bien, perdón. No me había dado cuenta que el cel estaba puesto en DC. ¿Lo veis? Y tiene que estar puesto en AC. En AC porque AC lo que estamos viendo. Y tenemos 6,17 voltios. ¿Lo veis? La lámpara, como habéis visto antes, ya no se me iluminaba. Y ahora ya lo he puesto directo con el variar. ¿Lo veis? Entonces, esta conexión que os he dejado en el dibujo que habéis visto, que lo pongo otra vez, si queréis. Es la que serviría para coger y tener una entrada de 120 voltios y una salida de 6 voltios. ¿Para qué nos serviría este tipo de conexión? Pues para un amplificador de single-ended,
al que le vamos a meter un altavoz de 8 ohmios o de 4 ohmios. Ideal sería para altavoz de 4 ohmios. Pero si queremos poner altavoz de 8 ohmios también vale. Porque lo único que pasaría es que en el primario, en vez de tener una impedancia reflejada de 5K, se nos reflejaría una impedancia de 10K. Tampoco va a pasar nada, porque la válvula va a estar más protegida. El problema de utilizar impedancias muy altas es que a veces se pueden producir cortocircuitos mediante arco eléctrico entre espiras. Pero utilizando estos transformadores, eso es prácticamente, yo creo que es casi imposible, ¿no? Que haya un arco eléctrico entre espiras, ¿no? Porque esto está sobredimensionado. Entonces, ya digo, si tú a esta conexión le cargas un altavoz de 8 ohmios, lo que harás será reflejar en el primario una impedancia de 10K. Que también vale. ¿Que le pone un altavoz de 4 ohmios? Pues reflejará una impedancia de 5K. Siempre para el L84 en single ender, lo normal son unos 5K de impedancia. Menos de eso no. Porque si es menos, la válvula sufre y se desgasta prematuramente y eso es malo para la válvula, ¿no? Entonces lo que interesa siempre es estar entre 5K, de 5K para arriba. 5, 6K, 7K. 5K está bien. Para los montajes normales de single ender de una L84. Vale, también depende del voltaje al que estemos trabajando. Yo estoy hablando de un voltaje en el que alimentamos la L84 con alrededor de 300 voltios. Si en vez de 300 voltios fuesen, ¿qué te digo yo?, 150 voltios, entonces habría que mirar las curvas, ¿no? Porque a menor voltaje de alimentación se puede bajar la impedancia del primario. ¿Vale? O sea, tú, por ejemplo, utilizas un transformador solo de estos, uno solo, y serían 220 o 12 voltios, y le quieres cargar un altavoz de 8 ohmios. Por la impedancia reflejada del primario, pues seguramente que será de 2,5K, ¿no? Pero claro, tú le el 84, si en vez de meterle 300 voltios le metes 180 voltios, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque puedes bajar la impedancia si baja la tensión de alimentación de la L84 o de cualquier válvula, ¿no? Esto funciona así. Os voy a dejar unos esquemas para que veáis los dibujos de las conexiones que se pueden hacer con esto, ¿vale? Con los transformadores de estos cubrimos prácticamente todos los... O sea, todo lo que necesitamos hacer con este tipo de válvulas que estoy diciendo, ¿vale? Bueno, pues voy a explicar de qué va esto. Esto que tenemos aquí es una simulación de un transformador de salida de audio. Esto es un transformador de salida de audio y esto lo ha hecho un ingeniero. Esto está bien calculado y es un transformador real pero simulado, ¿vale? Esto está perfecto. No hay nada que discutir aquí. Entonces, aquí lo que se trata es lo siguiente. Al transformador de audio le hemos quitado la válvula, el ánodo y la tensión B+, la tensión positiva. Y le hemos puesto una fuente de 220 voltios de alterna. Se trata de coger y meter aquí 220 voltios y ver en los secundarios qué es lo que nos sale. Repito, es un transformador de audio, lo que veis aquí. No es un transformador de red. Arrancamos la simulación. Medimos tensión a la salida. Y tenemos en el primario 220 voltios. ¿Lo veis? Aquí lo podéis ver. 220 voltios. De pico a pico, ¿eh? Lo he hecho así para que sea más sencillo de entender. Luego, a la salida, en el secundario, tenemos la tensión inducida por el primario. En este caso, aquí tenemos la salida de 16 ohmios, en la que tenemos 12 voltios. La salida de 8 ohmios sería esta. Tenemos 8,7, es decir, 9 voltios. Y la salida de 4 ohmios tenemos, ¿lo veis? 6,2 voltios, es decir, 6 voltios. Por lo tanto, la relación de transformación de los cálculos que se hicieron hace mucho tiempo es perfecta, vaya. No tiene vuelta de hoja. Esto quiere decir que podemos utilizar un transformador de red de lámpara halógena, que son muy buenos porque llevan el secundario arrollado por encima del primario y las pérdidas son muy pocas. Para un amplificador de guitarra o de bajo, no, yo no las noto, ¿eh? Quizás para IFI sí, ¿no? Alta fidelidad no.
puede ser que no sea lo suyo, ¿no? Y ahí sí que se tiene que anotar posiblemente la diferencia entre un transformador dedicado a este tema o uno de red que utilizamos nosotros para esto. De todas maneras, los transformadores de lámpara halógena son muy buenos porque llevan el secundario arrollado encima del primario. Si fueran transformadores de los que llevan los carretes separados, ahí sí hay muchas pérdidas y esos transformadores dan un resultado bastante malo, ¿eh? Bueno, pues entonces, por esta regla de 3, como hemos visto, el transformador de lámpara halógena hace esto, pero ahora vamos a hacer el push-pull, ¿vale? Y así lo veis todo completo. Sería este de aquí. Este. El que me tiene los 220 voltios, sacamos 12 voltios. Pero si queremos utilizar, por ejemplo, un transformador de lámpara halógena para esta función, pues bueno, se podría abrir el transformador, sacarle unas cuantas espiras del secundario hasta llegar a conseguir una salida de 9 voltios, metiendo 220. O una salida de 6 voltios si queremos para 4 ohmios. Pero eso es laborioso y no nos interesa. Entonces sale más barato utilizar dos transformadores de lámpara halógena. Con lo cual podemos utilizarlos para hacer amplificadores de push-pull, amplificadores con L34, 6L6, L84. Yo lo he probado con single ender, con L84 y con push-pull con L84 también, 6P15P, 6P14P, etcétera, etcétera. Y otra hierba. Para que se vea lo fácil que es, lo voy a explicar aquí en este dibujo. Fijaros, aquí he cogido dos transformadores de lámpara halógena. ¿Lo veis? Este sería el ejemplo para single ender. Esto sería una válvula L84, por ejemplo, o 6L6 o L34. Nosotros lo que hacemos es conectar el B+, lo que es la alimentación de 300 voltios, por ejemplo, en caso de L84, lo meteríamos por aquí. La salida del primario este, de 220, saldría por aquí. Y nos iríamos al siguiente transformador, al siguiente primario. Entraríamos aquí y luego la salida de este la llevaríamos al ánodo, a la placa. Esto es la placa de la válvula, el ánodo. ¿Se entiende, no? Esto es como si fuera un solo transformador. Aunque son dos, pero es como si fuera uno solo. Y luego, los secundarios, como veis, de 11,5 voltios sale este verde directo al altavoz. Y de este de aquí abajo, de 11,5 voltios, sale directo al altavoz. Esto ahora mismo, si le metiéramos tensión de red entre este punto y este, aquí sacaríamos 6 voltios, que es lo que os he enseñado en el vídeo que he puesto antes. Entonces, conectamos este de aquí abajo, lo llevamos hasta aquí, al altavoz, y el azul de aquí abajo, de 11 voltios, lo conectamos con este, es decir, los primarios, por aquí entro, por aquí salgo, por aquí entro y por aquí salgo, la alta tensión va a 220 y la metemos en serie, los dos transformadores. En cambio, la salida de baja tensión, que saca mucha corriente, la pondremos en paralelo, como estamos viendo, ¿veis? 11,5 voltios y 11,5 voltios en paralelo, una y la otra. De estos dos atas de alterna de 11,5 voltios, que sería la salida para el altavoz, uno de los dos lo conectamos a masa, el que más nos guste. Podemos probar a conectar masa tanto a uno como al otro, y el que mejor nos vaya es si le dejamos conectado a la masa. Más cosas. La impedancia reflejada en esta conexión,
con este tipo de transformadores, con esta relación de transformación, en este caso sería para altavoz de 8 ohmios, sería de 10K. Es decir, si nosotros ponemos aquí un altavoz de 8 ohmios, en el primario la válvula va a haber una impedancia de 10K. ¿Qué problema tiene esto? En un single end, normalmente los single end con válvula L84 suelen ser de 5K. Eso en la hoja de datos de la válvula podemos verlo. Según el voltaje que tú le metas a la válvula, pues así tendrás que tener en cuenta lo que sería la impedancia que tenemos que poner en el primario, ¿no? Pero así un poquito a ojo, así estilo, tú ya me entiendes, podemos poner tanto un altavoz de 4 ohmios aquí como uno de 8. Si ponemos aquí uno de 4 ohmios, la válvula verá una impedancia de 5K. Y si ponemos uno de 8 ohmios, la válvula verá una impedancia en el primario de 10K. O sea, según lo que tú pongas aquí, en el secundario, en el primario se reflejará una cosa distinta. Problemas, por ejemplo, por un single end de meterle a la válvula una impedancia de 10K. Pues normalmente los transformadores de audio, el problema que solía haber era que al haber un voltaje, haber una impedancia tan alta, pues se podían producir arcos eléctricos entre espiras. En este caso no creo que eso pase, ¿no? Porque son transformadores que están en teoría sobredimensionados. Estamos utilizando transformadores que no son para esto, que son para otra cosa, son transformadores de red. Que sí, que dan un resultado muy bueno en audio, pero que no... Fíjate, hemos puesto dos en serie, ¿eh? El voltaje se tiene que repartir entre este y este. Entonces, si tú la impedancia del primario la elevas por poner aquí un altavoz de 8 ohmios y la válvula B 10K, no tiene por qué pasar nada, que yo sepa, vamos. Yo pienso que no. Y por último, lo más importante es que estén en fase. Ya sabéis, tenéis que hacer la prueba con la lámpara en serie, conectando entre este punto y este de aquí arriba. Es decir, conectando en un cable de 220 voltios de cada transformador. ¿Lo veis? Y luego el extremo este lo unimos. Juntamos en paralelo los de la salida, metemos la lámpara en serie, conectamos aquí un tester y vemos lo que nos sale. Que salen 6 voltios y la lámpara en serie está apagada. Está perfecto ya. Que salen 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, por ejemplo. Entonces hemos hecho... tenemos la conexión del secundario en fase invertida, ¿no? En contrafase. Y eso no nos sirve. Hay que coger, cortar la corriente, invertir los cables del secundario, de este lado, por ejemplo, o de este. Volver a probar y cuando ya veis que la lámpara en serie no se enciende y el test te da los 6-7 voltios, entonces que ya lo hemos hecho bien. ¿Vale? Siempre hacer esto con la lámpara en serie. Obligatorio, ¿eh? Bueno, aquí tenemos lo que sería la conexión para lámparas en push-pull. Tanto el de antes como el de ahora, yo los he probado los dos y a mí me han funcionado, ¿eh? Me han dado un resultado muy bueno. Entonces, aquí sería lo siguiente. Esta conexión es diferente a la anterior, ¿eh? Es un poco diferente, pero es parecida. Porque aquí, si os fijáis, lo que haríamos para probar esta conexión sería coger y meter voltaje entre este y este de 220 con la lámpara en serie y sacar 6 voltios en el secundario. Lo mismo de antes, si la lámpara en serie se enciende a tope y no sacamos 6 voltios, sacamos menos, es que tenemos un cortocircuito. Cortocircuito no, estamos en contrafase, perdón. Que este de aquí, secundario, está la onda senoidal en la parte de arriba positiva, mientras este está en la de abajo. Y al revés, cuando este está en la de abajo, el otro está en la de arriba y es como una especie de cortocircuito, ¿no? Entonces tenemos que coger, parar la lámpara en serie, cortar la luz y cambiar del secundario, o bien de este lado invertirlo, o de este invertirlo. Una vez que lo invertimos, metemos 220 voltios entre aquí y aquí. Aquí tenemos que tener 6-7 voltios, 6 voltios, 6 voltios y medio, en fin.
y la lámpara en serie tiene que estar apagada. Cuando esto pase, significa que ya tenemos esto hecho bien, ¿no? Vale, una vez que hemos hecho eso y ya no funciona, lo siguiente sería coger, desconectarlo y conectarlo como estamos viendo aquí. Este de 220 voltios del primario lo llevaríamos al ánodo de una válvula y este de aquí arriba lo llevaríamos al ánodo de la otra válvula, del push-pull, ¿no? La otra conexión de 220 voltios la llevaríamos por aquí y la juntaríamos con este de aquí abajo. Es decir, igual que antes, conexión del primario en serie, un primario con el otro. Y en el centro donde se unen los dos primarios, en este caso lo que hacemos es conectar la alimentación de voltaje de continua del B+. Y el secundario, pues igual que en el otro amplificador. Aquí en la salida de 11,5 voltios, directo al altavoz. La otra salida del otro ATA, del otro extremo de corriente alterna de 11,5 voltios al otro punto del altavoz. Y el transformador de abajo, pues lo conectamos en paralelo con este de aquí. Ya he dicho antes que si la lámpara en serie se ilumina a tope, hay que invertir las conexiones de este lado o de este para conseguir que estén en fase tanto la salida de este secundario con la de este. ¿Vale? Y ya está. Esto yo lo he probado también, tanto este como el otro anterior, lo he probado con válvulas pequeñas, tipo L84, 6P15P, 6P14P, pero con válvulas de 6L6 no la he probado. Pero debería de funcionar, ¿eh? Debería de funcionar, son transformadores bastante grandes, bastante robustos, y yo pienso que deben de aguantar sin ningún problema. No tendría por qué pasar nada, ¿no? Algún día lo probaré. Por último, y esto ya a modo de lo que sería un spoiler, ¿no? Os voy a enseñar cómo se podría utilizar por ejemplo, hacer un amplificador de single-ended con una L34. Como sabemos, el voltaje de las lámparas halógenas, de los transformadores de lámparas halógenas, es bajo, ¿no? En el secundario, o sea, a la salida de estos transformadores, después de haberlo enfrentado, nos pueden salir unos 190 voltios aproximadamente. A veces no llegan ni a 200 voltios. Que eso en voltaje de pico son unos 260 voltios. Sí, lo tengo apuntado aquí. Aquí lo tengo puesto. He hecho el cálculo antes. Unos 270 voltios. 270 voltios de pico. ¿Vale? 270 voltios de pico, cuando tú lo pasas por un doblador de voltaje, que sería este tipo de configuración, que es para doblar el voltaje, porque claro, una L84 va muy bien, ¿no? Con transformadores de lámpara halógena, pero por ejemplo, una L34 se queda muy corta. Una L34 se queda muy corta y no... Y son lámparas que trabajan con 450 voltios aproximadamente. Entonces lo que hace falta es más voltaje, ¿no? Entonces la solución sería coger y en vez de poner un puente de gas, pues lo que hacemos es que ponemos un doblador de voltaje, que es esto que estamos viendo aquí. Circuito muy conocido en el que un diodo conduce el sentido positivo y el otro conduce el sentido negativo, ¿no? Y aquí, entre ellos, es donde ponemos los condensadores para filtrar, ¿no? Luego a esto se le podrá agregar un filtro en pi, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y su resistencia limitadora, en fin, para que no le llegue voltaje a la válvula, porque esto que estáis viendo aquí, cuando pasa por continua y tal, ¿no? Pues se está subiendo tranquilamente, ya lo estáis viendo. Mira aquí. Es que tengo la reja de control desconectada. ¿Lo veis? Se nos sube a 512 voltios aproximadamente, que es un voltaje un poquito alto, ¿no? Para el L34 medio, pero para la 6L6 es demasiado alto. O sea, claro, habrá que poner aquí un filtro en condiciones, una resistencia limitadora y que obtengamos aquí a la salida del filtro en pi, por ejemplo, pues
451 voltios. Perfecto. ¿Lo veis? Este tipo de circuito funciona muy bien con amplificador de válvula. Yo no lo he hecho nunca, pero he visto gente que lo ha hecho y la funciona muy bien. Pasa que aquí lo que hay que hacer es calcular el filtro en pi, ¿vale? En este vídeo no voy a explicar esto, pero voy a hacer un vídeo donde vamos a alimentar una L34 con un doblado de voltaje y un transformador de lámpara halógena. Y eso pues lo quiero hacer en la práctica. No lo he hecho todavía, pero cuando tenga un poquito de tiempo lo voy a hacer y voy a subir un vídeo, ¿vale? De momento os dejo esto así un poco a modo de adelanto, ¿no? Para que sepáis un poco lo que tengo en mente hacer. Que esto no me lo he inventado yo, ni yo lo he descubierto, ni es nada nuevo. Esto se lleva haciendo muchos años y la mayoría de vosotros seguramente que este circuito ya lo conoceréis. Pero es para que veáis que si queremos elevar el voltaje, que si queremos utilizar con transformador de lámpara halógena de alimentación, ¿eh? Ahora estamos trabajando con alimentación, ¿eh? Aquí de audio no estamos hablando de nada. Ya veis, ponía aquí una resistencia limitadora, filtro en pi, en fin, esto ya lo estudiaremos. Y a la salida, pues, el ánodo, la reja de pantalla con su resistencia de 1K, para que veáis que se podría alimentar una L34, una 6L6 con transformadores de lámpara halógena. Pero claro, si no hacemos esto, lo que va a pasar es que el amplificador que hiciéramos de single ender, en vez de dar, por ejemplo, 10 o 12 vatios, pues sacaríamos, como mucho sacaríamos 4 o 5 vatios. ¿Vale? Porque es que el voltaje, si tú una 6L6, una L34, le metes en el ánodo 250 voltios, no le vas a sacar nunca 12 voltios, ni 12 vatios, ni en la vida, vamos. Si quieres sacarle 12 vatios, tienes que elevar el voltaje por lo menos a 400 voltios mínimo. Y lo suyo es que vaya a 450 voltios en el ánodo. ¿Vale? Pues nada, pues hasta aquí el vídeo este. Y en un futuro espero poder hacer esto que estáis viendo aquí.